Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero compartir con ustedes en torno a ese texto que tenemos ahí en pantalla, Deuteronomio capítulo 19, los versos 14 al 21. No más ojo por ojo ni diente por diente. Leemos la palabra del Señor. No desplazarás el lindero de tu vecino que fijaron tus antecesores en la herencia que has de poseer, en la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. En cualquier caso de pecado, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Solo por la deposición de 2 o 3 testigos se podrá fallar una causa. Cuando surja contra alguien un testigo de cargo para acusarlo de una transgresión, los dos hombres que tienen el litigio se presentarán ante Yahvé, delante de los sacerdotes y jueces que haya en aquellos días. Los jueces indagarán bien si resulta que aquel testigo es un testigo falso y que ha calumniado a su hermano, le harás lo que él intentaba hacer a su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti, y los demás al enterarse escarmentarán y no volverán a cometer maldad semejante entre los tuyos. No le tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La semana pasada estábamos hablando de las leyes para preservar la vida del vengador de la sangre. En esta porción tenemos dos leyes más, una sobre la tierra, otra sobre el testimonio. La primera está ahí en el verso 14. No desplazarás el lindero de tu vecino. Recuerden, cuando Israel ingresó en la tierra prometida, se repartió la tierra por suerte, por sorteo, y a cada persona, a cada familia le correspondió una porción. Pero la avaricia por la tierra es algo que ha sido común a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, en Proverbios 22, 28, se nos indica: no cambies de lugar el lindero antiguo que establecieron tus padres. Y en el siguiente capítulo, en el 23, 10, no cambies de lugar el lindero antiguo, ni entres en los campos de los huérfanos, porque su redentor, dice el verso 11, es fuerte, él defenderá contra ti la causa de ellos. En Oseas, en el capítulo 5, el verso 10, el profeta nos dice: los gobernantes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré mi ira sobre ellos como agua. La tierra. La herencia del Señor para Israel estaba relacionada con esa tierra que Dios les había dado. Esa tierra que ellos debían cuidar, la que debían guardar los mandamientos. Pero también es una tierra en la que ellos debían respetar la posesión de los otros, porque es herencia de Yahvé, porque es tierra que Yahvé Dios ha dado en posesión. Cuando pensamos en un país como el nuestro, la pelea por la tierra es de los elementos que más violencia han generado en nuestro país. Cuando miramos las cifras de desplazamiento interno, vamos a notar que muchos de esos desplazados fueron desplazados precisamente para quitarles su tierra. Es una problemática donde la gente mala se aprovecha del otro. Y el Señor nos dice: usted no puede hacer algo así. Si usted ha leído el libro de Deuteronomio, hacia más adelante, hacia el capítulo 27, están las maldiciones. Y una de las maldiciones es precisamente: maldito aquel que afecte el lindero de otro. Aquel que pretenda robar aquello que es la herencia del otro, aquello que es la posesión de la otra persona. Nosotros debemos entender que la herencia de alguien, lo que Dios le ha dado a ese alguien, que la tierra de alguien es algo que es importante defender, que podríamos considerar que es algo sagrado de una persona.
Y uno dice, bueno, pero ¿qué puede afectar mover un poquitico el lindero? Lo que se está acusando aquí es cómo el poderoso se aprovechaba de su poder para empujar a aquel que no tenía ese poder. Entonces podemos pensar que cuando nosotros desde una posición de poder afectamos a otro, estamos violentando precisamente esto que el pasaje intenta que nosotros no hagamos, que nos aprovechemos de los demás. En ese sentido, entonces uno debe recordar, no desplazarás el lindero de tu vecino. Pero plantea otro caso, o otra ley. En cualquier caso de pecado, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Se necesitan 2 testigos o 3 testigos para así poder fallar contra una causa. ¿Por qué se establece esto? Para evitar que la persona atente contra el buen nombre de otra persona. Sí. En esos asuntos que son 1 a 1, el buen nombre de una persona es importante que sea defendido. Por eso se necesitan más testigos, 2 o 3 testigos al menos, para poder decir si algo sucedió o no sucedió. Nosotros vivimos en un contexto donde la gente hace acusaciones a la ligera y posiblemente no nos importa tanto. En el mundo antiguo, el nombre era la posesión más preciada de una persona. El buen nombre era algo que había que defender. Y por eso esta ley que plantea aquí a partir del versículo 15 busca proteger el buen nombre de una persona. Pues si ustedes notan, en el Nuevo Testamento también se mantiene así. En pasajes como en segunda carta a los Corintios capítulo 13 o en primera carta de Timoteo capítulo 5, se nos plantea que contra los ancianos, contra los líderes de la iglesia, no se puede aceptar acusación a menos que haya 2 o 3 testigos. No como un elemento de encubrir el pecado, y hablábamos de esto la semana pasada. La idea no es encubrir el pecado. La idea de esto es evitar que alguien inescrupuloso afecte el nombre de alguien. Ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, que se habla de la viña de Nabot, Jezabel consigue testigos falsos, estos hombres malos, hijos de Belial, hijos del demonio, que dan testimonio falso contra Nabot. Es muy peligroso y es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, no digamos nada de otra persona a menos que estemos seguros de lo que vamos a decir, que seamos testigos de aquello que queremos decir. Y noten, verso 16, sigue ampliando la misma idea. Cuando surja contra alguien un testigo de cargo, de algún cargo, para acusarlo de una transgresión, los 2 hombres se presentarán ante Yahvé delante de los sacerdotes y jueces que haya en aquellos días. Malaquías capítulo 2, el verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento y de su boca han de buscar la instrucción, pues él es un mensajero del Señor de los ejércitos. No se buscaba al sacerdote porque era sacerdote y ya. Se buscaba al sacerdote porque se suponía que el sacerdote debía hablar palabra de parte de Dios, porque la palabra de Dios estaba en su boca y lo que él decía iba a ser lo que Dios quería transmitir. No por la opinión del sacerdote, sino por su conocimiento de la palabra de Dios. En Mateo, en el capítulo 23, Jesús denuncia a escribas y fariseos. Entonces, dice el texto, habló Jesús a la multitud y a los sus discípulos, diciendo, los escribas y fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan,
hacerlo y guardarlo, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No sé si notan la idea. En Malaquías, el sacerdote es escuchado porque habla la palabra de Dios, aunque se espera que viva la palabra de Dios. Ambas cosas van caminando de la mano. El problema con los fariseos es precisamente que ellos pueden transmitir, hablar palabra de Dios, pero no la vivían en esa misma línea. Nosotros debemos entonces, frente a este tipo de situaciones, recordar, debemos asesorarnos, orientarnos por aquellos que hablan palabra de Dios, pero que viven la palabra de Dios, que también la ponen en práctica. Pero era labor del juez indagar bien, investigar profundamente sería la idea. Si resulta que aquel testigo es un testigo falso y que ha calumniado a su hermano, le ha afectado el nombre, entonces en Israel había algo para este tipo de personas. Harás con esa persona lo que él intentaba hacer con sus hermanos. Recuerden el libro de Daniel. Aquellos que querían que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, terminan también ellos en el foso de los leones. En ese sentido, el juez debía investigar para emitir una sentencia, pero se castiga a aquel que simplemente intenta afectar. Y la idea era que las demás personas se encuentren, se ubiquen donde deben estar, para que no vuelvan a cometer maldad semejante. Nosotros debemos entender, no podemos afectar el nombre de alguien. No podemos dañar a una persona y después fingir que no ha pasado nada. Debemos guardar a nuestro hermano, la integridad de nuestro hermano. Y el texto dice una expresión que mucha gente conoce. No tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y la gente dice, ah, sí, claro, es que la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Pero resulta que para nosotros no es así. Nosotros tenemos una redimensión del texto a la luz de la obra de Jesús. No podemos consentir el mal, pero no respondemos o no debemos responder con el mal. Entonces pensemos, ¿qué tiene que ver este pasaje con nosotros? 4 aspectos que me gustaría mencionarles. El primero de ellos es si nosotros entendemos la importancia del respeto por la tierra, por la propiedad del otro. Sea mucho o sea poco, debemos respetar aquello que le pertenece a otra persona. Porque es la herencia de Dios para la vida de esa persona. No nos podemos aprovechar de aquello que tienen los otros. Debemos entender que nosotros debemos cuidar, debemos guardar esa relación, esa otra persona que está allí. Y en ese sentido es importante entender la importancia del respeto por la tierra, por la propiedad de nuestro prójimo, por aquello que no nos pertenece. No seamos aprovechados, no seamos descuidados, guardemos lo que es de otros también. Un segundo elemento es si reconocemos la importancia del testimonio veraz y de no juzgar a la ligera. A veces es difícil juzgar el testimonio de otras personas, pero el nuestro sí lo podemos juzgar bien. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si nosotros hablamos con veracidad, si hablamos con la verdad. Hermanos, si ustedes no han visto algo directamente, si no lo escucharon directamente, si no lo experimentaron directamente, sea cuidadoso en lo que dicen. No caiga en el chisme, no caiga en la murmuración, no afecte el nombre de otra persona. Es importante que nuestra palabra sea una palabra
veraz. El tercer aspecto es si estamos indagando correctamente cuando pensamos que se está obrando mal. A veces juzgamos a alguna persona y decimos, no, es que esta persona me quería dañar. Y posiblemente era solo un malentendido. La persona dijo o mencionó algo en una línea y usted lo tomó en otra. Antes de acusar, antes de atacar, debemos indagar correctamente. Debemos pensar en qué es lo que está sucediendo. No seamos prontos para juzgar. La misericordia es una práctica importante en nuestras vidas. El cuarto aspecto, ya les había mencionado, es que no podemos pagar mal por mal. Si bien en la ley se plantea ojo por ojo, diente por diente, nosotros vivimos bajo Cristo y la forma en que Cristo reorienta, redimensiona la ley. No podemos decir que a ratos vivimos bajo Cristo y a ratos bajo la ley. Somos y vivimos bajo Cristo. Entonces, debemos entender que Cristo ha reorientado para nuestra vida este pasaje. Cristo lo ha redimensionado y nos invita a obrar correctamente. Miremos por un momento Mateo capítulo 5, 38, 42. Jesús en el Sermón del Monte dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Más bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ahora, yo reconozco lo difícil de lo que está planteando Jesús en este texto. Pero pues no porque sea difícil deja de ser palabra de Dios. Es priorizar los elementos de la vida, es entender que no vivimos nosotros para nosotros, vivimos para Cristo. Es pensar en que yo no voy a ser revanchista, no estoy esperando la oportunidad que el hermano se equivoque y le caigo encima. No, es yo no puedo dejar que el pecado me ate con el rencor hacia otras personas. Yo debo pensar en que mi testimonio debe ser veraz y que si alguien está obrando mal, eclesialmente está la disciplina eclesial. Si alguien está obrando mal, legalmente está la justicia legal. No soy yo quien debe tomar venganza por esos elementos. Debo ser entonces cuidadoso y obrar en forma acertada. En Romanos 12, Pablo comparte una idea similar. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, debemos obrar en paz. No siempre es fácil. No siempre nos sentimos motivados a devolver bien cuando se nos está haciendo mal. Pero como creyentes, debemos obrar en reflejo de nuestro Señor. Estaba haciendo y estaba recibiendo mal, Él obró correctamente. Y Él obró por nuestro bien, aun cuando nosotros no merecíamos ese bien. Él lo hizo así. Y nosotros entonces reflejamos su obrar en nuestras vidas. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque hoy nos invitas que nos recuerdas que debemos guardar la propiedad del prójimo, cuidar su buen nombre, no ser revanchistas. Ayúdanos a vencer el mal
obrando bien. Ayúdanos no solamente a hablar tu palabra, sino a vivir tu palabra, Señor. Que seamos conocidos porque te reflejamos a ti, porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de tu mano. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, entonces recordemos, guardemos, cuidemos, respetemos la posesión de nuestro prójimo y guardémonos de no obrar mal, no seamos revanchistas, pensamos el mal de nuestro entorno, obrando correctamente. Que el Señor le bendiga.